Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a abordar ya la última parte de un taller de escritura y narración que yo impartí recientemente a unos abogados y me pareció que el taller también les podía ser útil a todas las personas que están suscritas a mi canal y que siempre me hacen muchas preguntas referente a temáticas de acentuación, uso de mayúsculas, minúsculas, raya, guión, puntos suspensivos. Así que con este video sí vamos a terminar ya la última parte del taller con algo que me gusta mucho, que es hablar de los errores frecuentes. Como yo leo bastante como periodista, pues me mantengo muy informada en las noticias, además leo mucha literatura, he comenzado a notar un montón de palabras que decimos mal, de verbos hasta que hemos creado y que existen. Entonces es bueno que alguien nos recuerde que eso es un error y que las verdaderas formas que se deben usar son otras. Por eso este video lo vamos a dedicar a errores muy frecuentes que yo he identificado en el uso del español. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video de mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita porque tengo nuevos tutoriales de español y de educación en inteligencia emocional, que es un área que estoy explorando y que me parece que vale la pena compartir con ustedes. Entonces vamos a comenzar. Bien, un error muy frecuente que yo he encontrado es el uso del verbo arribar. Para que ustedes sepan, arribar deriva del latín arribare, de ripa, de orilla. Entonces significa llegar una nave al puerto, o llegar por tierra o por alguna otra parte. Por tanto, puede arribar una nave o un avión o un viajero, porque pueden arribar a la orilla. Pero que he notado mucho, no se puede arribar a una conclusión, porque la conclusión no arriba a la orilla. Entonces, eso de la conclusión arribada, que yo lo he visto mucho, no puede usarse, no se puede arribar. Se llega a una conclusión. Es imposible arribar a una conclusión porque arribar significa llegar a la orilla. Entonces, no vamos a llegar a la orilla de una conclusión, no vamos a arribar nunca a una conclusión. Lo que vamos a hacer es llegar a la conclusión. Otra cosa que he visto, concordantemente con lo comentado, suena horrible porque el adverbio en realidad, según la RAE, es concordemente, no concordantemente. Conforme, miren, conforme es un adjetivo, no es una preposición, por tanto no podemos decir conforme lo convenido, que lo tengo aquí, o conforme lo dictaminado, no. Lo correcto es según lo convenido, con arreglo a lo convenido, de acuerdo a lo convenido o conforme a lo convenido. Esas son las formas correctas. Entonces, eso de conforme a lo convenido no se puede decir, es un error. Conmover, a mí me encanta este verbo porque suele expresarse que los agravios conmueven los fundamentos de la sentencia. Y eso es totalmente imposible. O sea, es difícil que nosotros pensemos que una sentencia se conmueva. Porque para eso la sentencia tendría que tener alma, ¿no? Quienes nos conmovemos somos las personas, pero las cosas no se conmueven. La casa no se conmueve, el carro no se conmueve, la sentencia no se conmueve. No, nos conmovemos las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no podemos decir los agravios conmueven o el problema conmueve. No, nos conmovemos nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. También con el verbo cuadrar. Fíjense que cuadrar, según la RAE, significa dar a una cosa la figura de un cuadrado. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿no? Por tanto, no debe decirse cuadraagregar, porque es que yo he visto esto de cuadraagregar mucho en los periódicos. Cuadraagregar que eso fue injusto. No. Cuadrar es dar figura de cuadro. Entonces lo correcto es conviene agregar, corresponde agregar, es conveniente agregar, es necesario agregar, es útil agregar. Pero cuadraagregar, no, eso no existe. Otra cosa, decisorio. Miren, decisorio es un adjetivo que significa o tiene virtud para decidir. Por ejemplo, juramento decisorio. Pero decisorio no es un sustantivo.
Por tanto, no podemos decir el decisorio en lugar de la decisión, la resolución o la sentencia. Y también en documentos jurídicos he visto esto, y también en periódicos el decisorio. No. Eso no existe, porque decisorio no es un sustantivo, es un adjetivo, y los adjetivos tienen que acompañar a los nombres. Denegatoria, lo mismo, denegatorio es adjetivo y no es sustantivo. Por tanto, su sentido aquí incluye una denegación. Puede haber una denegación o una sentencia denegatoria, pero no puede haber una denegatoria, sencillamente. No es una denegatoria, es una sentencia denegatoria. Describir es otro verbo que también lo estamos usando mal, porque se describe a alguien, según la RAE, a algo, las personas, las cosas, pero los hechos no se describen. No se puede decir los hechos descritos, no, los hechos narrados, porque los hechos, que son eventos y acontecimientos, se narran, no se describen, se describen las personas y las cosas. Desinterpretar, lo he visto mucho, es una palabra inexistente, se tiene que decir interpretar mal, de manera equivocada o erróneamente. Detentar, también lo he visto mucho, detentar significa ejercer ilegítimamente algún poder o cargo público, y retener, ¿no?, una persona lo que manifiestamente no le pertenece, eso según la RAE. En consecuencia, quien ocupa legítimamente un cargo lo ejerce, no lo detenta, porque si no, lo detenta es que lo ejerce ilegítimamente. Ven qué grave hacer este cambio. Y quien posee o tiene legítimamente una cosa, la posee, la tiene, la retiene, pero nunca la detenta. Eso de que detente un título, no. O sea, es que detentar es ejercer ilegítimamente un poder. Por eso es que si a un juez le dicen que detente un cargo, eso es grave, porque quiere decir que lo está usurpando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. En base a, fíjense que no existe según la RAE, es sobre la base de o basándose en las pruebas tal cosa. En cuyo caso, fíjense que también lo he visto muy mal usado, porque cuyo es un pronombre relativo que tiene valor posesivo. Tal vez el uso más común de cuyo está en Don Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. En ese caso, el uso de cuyo sí está bien, pero la expresión en cuyo caso no es correcta. En cuyo caso señalaré mi opinión. No. Se debe sustituir entonces en cuyo caso. ¿Por qué? Porque si yo digo en cuyo caso señalaré mi opinión, ese cuyo no está ejerciendo una función relativa. ¿Por qué lo sé? Porque delante no hay nada. No hay nada. O sea, este es un pronombre relativo con valor posesivo que está mal usado. Entonces, no puede decirse jamás en cuyo caso señalaré mi opinión. No. Hay que sustituirlo por caso en el cual o en ese caso. Otra cosa que he visto es, no es en principio de nada. En principio yo pienso que eso fue incorrecto. Uy, no existe. Es al principio, que indica al comenzar una cosa. Al principio del juicio, aunque ustedes no lo crean, eso es lo correcto. Al principio del juicio nos dimos cuenta que nos faltaba el expediente. O en un principio creímos que era inocente. O desde un principio sabíamos que la sentencia sería positiva. Otra cosa es que no existe el verbo principiar. No digan eso. Principiemos el juicio. No. Comencemos el juicio. El verbo haber. El verbo haber me produce taquicardia. Porque, ¿qué pasa? El verbo haber es un verbo impersonal. No tiene persona. Entonces, aunque no tiene persona, mucha gente hace como que lo tuviera. Por ejemplo, hubo gestiones y hay quien dice hubieron gestiones. No puede decirse hubieron gestiones, porque el verbo haber es un verbo impersonal, es un verbo que no tiene persona. Por tanto, es hubo gestiones, hubo problemas, hubo situaciones, hay fiestas, hubo fiestas. No es hubieron fiestas. ¿Por qué? Porque el verbo haber no admite persona, y al no admitir persona, no hay que mantener concordancia entre sujeto y verbo, porque no hay sujeto. Y entonces lo que aquí tenemos, cuando yo digo hubo gestiones, es un complemento directo.
Y recuerden que el complemento directo no tiene que mantener concordancia con nada, porque es un complemento directo. O sea que si yo digo hubo gestiones, gestiones no es sujeto. Entonces aquí lo tengo de ejemplo. Hay una fiesta, hay fiestas, hubo una fiesta y hubo fiesta. Nada de hubieron fiestas. No, eso no se puede decir. Recuerden que la concordancia se da entre sujeto y verbo, no entre sujeto y complemento directo. Ilícito. El ilícito es verbo y no es sustantivo. Por eso es que no podemos hablar del ilícito. No. Es el hecho ilícito o el delito ilícito, pero nada del ilícito, que lo ocupan un poco los abogados, al menos aquí en mi país. Informar significa enterar o dar noticia de algo. Por tanto, no podemos decir los fines que informan las disposiciones legales, no, sino los fines que fundamentan, basan u orientan, si quieren, las disposiciones legales. Pero un fin no puede informar. Quienes informan son las personas, los periodistas. Jurisprudencia. Muchos dicen los abogados sentar jurisprudencia o establecer jurisprudencia. Sinceramente, no se dice así. No existen fallos de jurisprudencia, por ejemplo, sino fallos judiciales que por su reiteración hacen jurisprudencia. Es diferente, pero no podemos decir fallos de jurisprudencia, no, sino fallos judiciales que por su reiteración han hecho jurisprudencia. Listado, otro gran problema. Miren, listado es un adjetivo que tiene dos significados. Dicho de una persona listada, sentada o escrita en lista, o que contiene listas, tiras o franjas. Por tanto, una enumeración, ¿no?, en una columna, ya sea de personas, cosas o entidades, es una lista, no es un listado, porque el listado es tener tiras o franjas. Entonces, mucha gente dice, vamos a levantar el listado de personas que van a participar. No, vamos a hacer la lista. El le, que es el típico leísmo que tenemos, que es sustituir lo, la, las por le. Lo siento, pero es incorrecto. Si yo digo la empresa le ofrece a su cliente, este le está de más. Es la empresa ofrece a su cliente. La empresa les devuelve a sus amigos. No, la empresa devuelve a sus amigos tal cosa, ¿no? Entonces, ese le, en primer lugar, está de más en la mayoría de las construcciones, y yo siempre le digo que menos es más. Entonces, si yo digo ese empleo de sustituirle por lo, la, las, se llama leísmo y no es correcto. No es le invita a la fiesta, sino es la invita a la fiesta, lo invita a la fiesta, los invitan a la fiesta, las invitan a la fiesta. No es les invitan a la fiesta. Eso es incorrecto y eso se conoce como el leísmo, que es sustituir las formas correctas, que son lo, los, la, las, por le y les, que no es correcto. Hay el más mínimo. No aceptaré el más mínimo detalle. No, mínimo es el superlativo del adjetivo pequeño. Por tanto, no puede graduarse. Es decir, no hay más mínimo ni menos mínimo. El mínimo es lo menos posible. No hay más mínimo, menos mínimo, un poquito más mínimo, que lo he visto. La expresión en lo más mínimo, por tanto, no es correcto. Por ejemplo, no tuviste la intención de ayudarme en lo más mínimo. Es incorrecto. No tuviste la intención de ayudarme ni en lo mínimo. Esto es lo correcto. Monto indemnizatorio. También, primero porque el vocablo indemnizatorio no está registrado en el diccionario, no existe. Y lo otro es porque el monto es la suma de varias partidas. Entonces, lo correcto sería monto de la indemnización, pero siempre y cuando implique varias partidas. Si es una sola, entonces no es correcto. Por ejemplo, el monto de la indemnización recibida fue de $1.000.000. Esto es incorrecto. Es el monto de la indemnización recibida fue de $1.000.000. Y en este caso es correcto porque se dice el total de la indemnización en lugar del monto. Lo que intento explicar es que cuando yo digo el monto de la indemnización, estoy hablando de pequeñas partidas. Pero si fue un monto total, o sea, una partida total que se pagó, lo correcto es el total de la indemnización, no el monto de la indemnización.
La norma. Miren, se ha hecho muy frecuente decir que ley y norma es lo mismo, pero no es lo mismo, porque una ley puede contener una norma o muchas normas. La ley no es una norma, sino que es un conjunto de normas. Otra palabra también mal usada es pericia, que es un adjetivo abstracto que se refiere a cualidad, sabiduría, práctica, experiencia, habilidad. Pero pericia no es un sustantivo. Por tanto, pericia no es equivalente al trabajo de los peritos. Eso se llama peritación, peritajes, experticia, dictamen pericial o informe pericial. Pero la pericia indicó que era culpable. No, eso no existe. Porcentual. Lo mismo, porcentual es adjetivo y no sustantivo. Por ejemplo, se puede decir distribución porcentual o composición porcentual y el sustantivo es porcentaje. Por tanto, es incorrecto decir se pagará el porcentual. No. Se pagará el monto porcentual. Esta es la forma correcta. O poseer. Se poseen las cosas, pero las cualidades no se poseen, se tienen. Por ejemplo, una sentencia no posee fundamentos suficientes, sino que tiene fundamentos suficientes. Los que poseemos somos las personas. Además, no se posee un título, valga aclarar eso, sino que se tiene un título. Y el otro problema es con prever. Prever significa ver antes o ver con anticipación, pero no existe prever. Yo no sé por qué la gente está escribiendo prever, no sé dónde lo sacaron, pero es prever. Nada de prever, eso no existe. Producido es el participio pasivo del verbo producir. Por ejemplo, el cultivo de la soja ha producido grandes beneficios, pero no es un sustantivo. Entonces, el sustantivo correspondiente al verbo producir es producto, por tanto, y no puede decirse el producido del cultivo de la soja, sino el producto del cultivo de la soja. Otro problema es con propio, porque propio es perteneciente a uno. Lo propio es aquello de lo que se es propietario y que no se puede usar en reemplazo de lo mismo, que es donde viene el problema. No podemos decir Juan se sentó y Pedro hizo lo propio. No, es Juan se sentó y Pedro hizo lo mismo. Igual lo he visto un montón. ¿Quién? Como pronombre relativo se refiere a persona y muy importante a personas físicas y no jurídicas. Entonces, si no estamos hablando de una persona, se tiene que usar el pronombre relativo qué o cuál, pero nunca quién. Por ejemplo, no debe expresarse el tribunal ante quien se interpuso el recurso. El tribunal no es persona, es el tribunal ante el cual se interpuso el recurso, nada de ante quién, porque quién es para personas. No es el tribunal quien estaba compuesto de jueces, sino el tribunal que estaba compuesto de jueces, porque quién es pronombre relativo que solo se refiere a personas. Si estamos hablando de cosas es qué o cuál. Y otro problema que veo mucho es recepcionar. Este verbo no existe, es recibir. Existe el sustantivo recepción, existe la palabra recepcionista, pero jamás existirá el verbo. Entonces, mucha gente dice, vamos a recepcionar los documentos. A mí me da dolor cuando voy al banco y me dicen eso. O aperturar, este verbo no existe, es abrir una cuenta. Lo he visto en anuncios. Venga a aperturar su cuenta en el banco. Oh, por Dios, lo que existe es apertura, que es sustantivo y significa rendija. Otro problema con el verbo remarcar. Remarcar significa volver a marcar. Entonces no es sinónimo de recalcar. Entonces si ustedes lo que quieren es hacer énfasis en algo, no recalcar algo, mejor usen destacar. Y también está el resolutorio. ¿Qué pasa? Que es adjetivo y no sustantivo. Entonces si lo vamos a usar en forma de sustantivo, tienen que usar resolución, no resolutorio. O una sentencia resolutoria, que ahí sí está actuando como adjetivo que está modificando a sentencia, que es mi sustantivo. Otro error muy común, socioeconómico y sociocultural, lo veo en todos lados. Mucho las ONG lo ponen los economistas. ¿Y qué pasa? Que socio es el integrante de una sociedad. No tiene nada que ver con el término sociedad como agrupación, como comunidad de personas. Por tanto, lo correcto es social económico, económico social y social cultural. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que les haya quedado claro todo esto. Me encantaría saber en la casilla de los comentarios dudas, consultas que tengan sobre este tema de los errores más comunes a la hora de escribir. Les agradezco muchísimo
la atención que me han prestado en esta serie de videos, que de verdad me pareció útil compartirlo con ustedes para que vean todos los errores que continuamente estamos cometiendo, pero que si hacemos conciencia podemos comenzar a mejorar. Para mejorar, lo primero es que debemos ser conscientes que nos estamos equivocando. Recuerda que si quieres que cubra este tipo de temas de español, de redacción gramática, me lo puedes hacer saber a través de mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com. Aclaro que pongo español, aunque yo sé que es español, porque ustedes saben que no se admite la ñ todavía en los correos electrónicos, entonces pues estoy consciente que es español, pero pues no me lo admite Gmail, así que me tienen que escribir a Español en Casa Latinoamérica. Vamos a introducir esta solicitud a la empresa. Y bueno, básicamente eso ha sido todo por hoy. Suscríbete a mi canal, sígueme en redes sociales y estate pendiente, activa la campanita porque tengo nuevos tutoriales de español todos los días. Bye bye.